Bienvenidos a Yo Influyo una vez más. Nos acompaña el doctor Rafael Estrada Mitchell, el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia. Así es. Y de la revista ¿Es Tiempo de Derecho? Tiempo de Derechos. Tiempo de Derechos. En plural, mi querido Carlos. Pues muchísimas gracias por el espacio. Bienvenido. No, siempre es un placer. Y pues ahora nos trae un tema que supongo a todos nos inquieta y está haciendo como mucho revuelo, que es el tema de la ley de amparo. Sí. Digo, en primer lugar, para poder plantar bien y desarrollar qué es lo que está haciendo esta reforma, quiero empezar así de back to basics. ¿Qué es el recurso de amparo y por qué nos debería preocupar? Bueno, el juicio de amparo es el recurso por antonomasia para proteger nuestros derechos humanos, Carlos. Nos debe preocupar porque ha tenido una evolución bastante titubeante. En 1847, apenas en plena invasión de los Estados Unidos al país, fue cuando se extendió a todo el país, a toda la República. Y bueno, a partir de ahí ha ido creciendo, a veces disminuyendo su ámbito de protección, en fin, ha sido muy titubeante, pero en el fondo, como decía don Pablo González Casanova, rector en su momento de la Universidad Nacional, ha sido el cauce por el que ha discurrido nuestra siempre precaria democracia. Entonces, como no hemos tenido una democracia plena, por lo menos en las urnas, prácticamente durante 2 siglos, con la interrupción de la transición a la democracia, por supuesto, y de la elección del presidente Madero, pues en realidad son muy poquitos años para 200 de vida independiente. Lo que sí es que hemos podido impugnar los actos de la autoridad cuando son lesivos a nuestras garantías individuales, como se dijo en 1917, que ahora queda claro que son nuestros derechos humanos. A ver, ese ámbito de protección ha sido, insisto, pues muy precario muchas veces, solamente ante un acto que directamente te afecte a ti, Carlos, ¿no? Puedes tú ir en el amparo y si se te concede no se va a extender su efecto benéfico a todos. Esta es la famosa fórmula Otero con la que surgió el amparo, que había venido matizándose en la jurisprudencia de nuestros tribunales hasta casi desaparecer, salvo en la materia fiscal, porque bueno, pues eso sabemos que el fisco nunca pierde. Claro. Y cuando pierde arrebata, ¿no? Pero salvo en esa materia se había venido matizando muy bien. Había una declaratoria general de inconstitucionalidad ya prevista. ¿Para qué efectos? Para que una ley que sea inconstitucional y sea declarada en el caso que promovió Carlos, o en el caso que promovió una minoría en el Parlamento, o en el caso que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, de conformidad con el ámbito protector del amparo, de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pudiera beneficiarnos a todos. ¿Qué tiene eso de ventaja? Pues para la gente que no tiene dinero para ir a un despacho, como se dice ahora pedantemente, boutique, ¿no? Y pagar un dineral, porque solo a nosotros se nos ocurre que las abogadas y los abogados amparistas sean los más caros de todos, cuando tendría que ser lo más expedito para nuestra protección de derechos fundamentales. Claro. Pero en fin, el que no tiene dinero se ve beneficiado con esta sentencia general. Bueno, pues esto, aunque te parezca increíble, es lo que una iniciativa de la segunda presidencia de la República de la izquierda, bien definida como izquierda, es decir, de la Cuarta Transformación, promovió. Algo tan contrario a los derechos sociales, tan contrario al ámbito de protección de la gente que menos tiene, tan contrario a los intereses de la vieja izquierda, como muy bien señalaba don Pablo. O sea, se corta este recurso en donde ya el pobre o la persona sin recurso es desprotegida jurídicamente. O sea, ya no le afecta este beneficio. Si te parece, vamos por partes de lo que dice la reforma. Pero sí, es decir, el hecho de que no tenga efectos generales y que se matice lo que se había venido avanzando en la jurisprudencia, sí es uno de los efectos. Yo diría que hay 3 incentivos perversos, digamos, de lo más claro que tiene esta reforma, que ya fue aprobado en el Senado, después de un remedo de Parlamento abierto, que no fue más que unas consultas, y punto y se acabó. Se hizo caso, los señores senadores hicieron caso de lo que quisieron, y lo que no quisieron lo dejaron ahí, por mucho que tuviera no solo serenidad, razonamiento fuerte de varias litigantes que fueron ahí a expresarse, sino también aplauso público. Es increíble, los legisladores aplauden lo que dicen los críticos de la reforma. Uno dice, bueno, ya, por lo menos van a quitar esta tarugada. Y luego resulta que reciben la llamada de veto a saber quién y anda vete, ¿no? Bueno, ¿qué incentivos perversos? El primero, en la materia del interés legítimo. Esta es una cosa técnica que no tendría por qué ser técnica. El juicio de amparo tendría que ser mucho más accesible. Pero básicamente
lo que viene a establecer es otra vez la vigencia casi a plenitud de la fórmula Otero. ¿Por qué te lo digo? Porque se va a exigir lo que antes se llamaba un agravio personal y directo para que proceda el amparo. Es decir, que te afecte a ti o a mí en lo personal y en lo directo con una cláusula adicional. Diferenciado el daño, la lesión tiene que estar diferenciada de la que reciban el resto de las personas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sí. La base de las exigencias de la izquierda, ¿no? Uno diría, bueno, pues, el movimiento es de izquierda, va a proteger los derechos colectivos, ¿no? Ajá. Y las acciones colectivas. Pues no. Sorpresa. Si resulta que para que proceda el amparo, el agravio o la lesión tiene que ser diferenciada del resto de la población, y la contaminación, o el Tren Maya, o una disposición de carácter cultural, o una disposición de carácter económico y hasta presupuestario, me afecta a mí, y yo voy al amparo, me van a decir, oye, pero es la misma afectación que está recibiendo Carlos. Entonces no es diferenciada. Entonces no procede tu amparo. No hay acciones colectivas. ¿Qué se introdujo a partir de esta consulta, que me resisto a llamarle Parlamento Abierto? Bueno, una de las ponentes dijo, oye, hay que poner que el agravio sea individual o colectivo. Perfecto. Otra de las ponentes, por cierto, con muy buen sentido, dijo lo que yo te acabo de decir. Oye, pues si le exiges que sea diferenciado del resto de la humanidad, pues nunca va a proceder el amparo en cuestiones sociales y colectivas, ¿no? Pero a ella no le hicieron caso, aunque le aplaudieron. Le hicieron caso a la otra posición. ¿Qué tiene de malo esta posición? A ver, tú dime, ¿cómo le hago para que un agravio sea a la vez colectivo, pero diferenciado del resto de las personas? No se puede. Pues no se puede, porque el resto de las personas pertenecen al colectivo agraviado, por supuesto. Ahora dicen los defensores, no, es que se refiere a otras personas morales o colectivas. Muy bien. Entonces te están obligando a constituir una persona moral para poder ir al juicio de amparo en contra de un interés colectivo. Y entonces lo vuelves doblemente inaccesible. Sí, exactamente. No tienes que ir al notario, tienes que constituir, que el objeto diga que tú defiendes eso, y en eso ya se te pasó el plazo para promover el amparo. Sí, claro. De ese tamaño, ¿no? Ajá. La engañifa. Entonces ahí hay un incentivo claramente perverso y perversor de los procedimientos en favor de la autoridad. Luego está el tema espinosísimo, siempre espinoso, de la suspensión, que tampoco tendría por qué ser tan técnico como lo hemos vuelto. Cierto es que nuestros tribunales, como en el caso del interés colectivo, desde hace mucho antes de la malhadada reforma judicial, ya habían dado bandazo y medio con estos temas. Pero volvemos a lo mismo, siempre es la misma excusa, es que antes era peor, es que antes hicieron eso. Sí, claro. Entonces vamos a consolidar en ley lo que se hizo mal en el pasado, ¿no? Eso sí, criticando al pasado, claro, desmontando al Poder Judicial, en fin, lo que todos sabemos. Ajá. Que es bien importante decir que esta reforma de amparo, Carlos, es, en buena medida, la consolidación definitiva de la reforma judicial. Claro. Que ahora sí nos lleva al estado de indefensión prácticamente absoluto frente a jueces, además, improvisados, sin conocimientos técnicos, que los vemos todo el tiempo en las audiencias, a todos los niveles. Y que sobre la cereza del pastel está, no los capacitaron. Exactamente. Y el juicio de amparo, pues como verás, es una cosa muy técnica, como para que llegue cualquier improvisado a querer inventar y descubrir el hilo negro, ¿no? Bueno, en fin, en materia de suspensión. La suspensión siempre ha sido un problema, porque al gobierno no le gusta que le suspendan sus obras, y es lógico. Sí. Y mucho menos le gusta que se suspendan con efectos generales las leyes que promueve y que logra que el Congreso dicte. Lo vimos con el Tren Maya. Sí, claro. El Tren Maya, ese es, digamos, ese y el aeropuerto de Texcoco es el ejemplo claro de que pues se molestan mucho. Y no es esta administración, todas las administraciones. Obviamente es un dolor de cuello, ¿no? Sí, por supuesto. Quieres que la obra represente la administración. Sí, y te la paran y entonces acaba como el tren a Toluca 3 administraciones después. Pero a ver, es un dolor de cuello indispensable para un estado de libertades, ¿no? Ajá. Si yo no puedo oponerme a que pase un tren por mi terreno, tú me dirás, ¿no? Bueno, ya habían puesto en la reforma judicial que no podría tener la suspensión de efectos generales. Mal, porque entonces, pues ¿de qué te sirve el efecto particular si van a seguir construyendo el tren en los terrenos de al lado, ¿no? Exacto. O sea, le va a hacer la vueltecita nada más al terreno y no hace
Y en el caso de las leyes, de las normas con carácter general, pues mucho peor. Entonces tú obtienes la suspensión, pero el resto de la humanidad a correr. Vamos a poner un ejemplo absurdo, que bueno, pues ya no están siendo tan absurdos. Un fusilamiento a todas las personas que practiquen una determinada religión, ¿no? Como pasó hace 100 años. Tú obtienes la suspensión, a ti no te pasa nada, pero todos los demás, como no tiene efectos generales esa suspensión de paro, a correr, maestro, porque si no, si te alcanzan, imagínate, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando no tiene efectos generales la suspensión. Pero la ley de amparo trae, además, cuestiones que no vienen en la reforma constitucional y que por lo tanto son inconstitucionales. Para otorgar una suspensión ahora, se decanta la ley de amparo porque el juez de oficio analice si concediendo la suspensión, habría un agravio, habría un desconocimiento de 3 cosas. Fíjate nada más, lo que son los conceptos abiertos, ¿no? Interés social, orden público y orden social. ¿Quién sabe qué sí? Interés público, orden social, interés social. O sea, todo significa más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Pero lo que te están diciendo claramente es, si afectas los intereses colectivos, de cualquier forma, no va a proceder la suspensión. Y bueno, y luego dice, si se causara con la concesión del amparo, ya en la definitiva, un daño a un bien, a un interés que colectivamente exista y que cotidianamente se disfrute, ¿no? Habitualmente se disfrute. ¿Qué es eso? Evidentemente un tren de pasajeros de suyo trae beneficios colectivos, pero también trae o puede traer agravios individuales a la persona en cuyo terreno pasa, o agravios colectivos. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, es muy claro respecto de los cenotes, ¿no? De la devastación de la selva maya, etcétera. Siempre, pues esto es pros y contras. Evidentemente a nadie le ha de haber gustado cuando abrieron el viaducto en época del regente Uruchurtu que pasara el viaducto por su casa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Trae un bien colectivo? Sí. ¿Se obtuvieron suspensiones? Seguramente. Luego, en la sentencia definitiva, pues se dijo, ¿sabes qué? Preferimos que pase el viaducto, te vamos a indemnizar. Bueno, se acabó, ¿no? No, ahora no. Como puede haber una afectación al orden social, al orden público, al interés social, al interés público, entonces, pues no te concedo la suspensión. Claro. Y tú dime, palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Me suena muy blasfemo, pero es la verdad, por lo menos en el ámbito del interés público, ¿no? Y de los estados, de la política. ¿Sí? No. ¿Quién va a quitar eso una vez que ya pasó el tren por tu terreno? No, sí, claro. O sea, la afectación está dada. Así es. Se acabó. Si no hay suspensión, pues como si no hubiera amparo. Y ahora sí que ya prescribió. Pues es que si te dan el amparo en la definitiva, ¿ya de qué te sirve si ya te causaron un agravio irreparable? Vuelvo al ejemplo del fusilamiento. Pues ya te fusilaron. Te van a poder pedir disculpas, ¿no? Sí. Una disculpa pública, ¿no? Hicimos mal en fusilarlo, disculpe usted. Híjole, pero ya exactamente, ¿no? Pero ¿de qué sirve si no hay suspensión? Así es de importante es la suspensión. Y hay muchos ejemplos. Hay uno celebérrimo de hace 100 años precisamente, que es el del padre Miguel Agustín Pro, que pues llegó el secretario con la suspensión a la comisaría y en las calles de Revillagigedo y Victoria, y pues simple y llanamente el capitán Cruz cerró a piedra y lodo la comisaría. El secretario del juzgado se quedó con la suspensión del amparo, oyendo los tiros desde afuera, ¿no? ¿De qué te sirve, insisto, el juicio de amparo si no hay suspensión? Esta ley, otra vez promovida por un gobierno de izquierda, viene a impedir que la suspensión cumpla con su función garantista, ¿no? Entonces, segundo incentivo perverso. Había un incentivo perverso para el incumplimiento de las sentencias que traía la iniciativa original de la doctora Sheinbaum. Y el Senado, graciosamente, después de este parlamento semiabierto, vamos a decirle así, digamos que dijo Calles, no, bueno, tienes razón, en esto sí me pasé. Entonces, cuando hay un incumplimiento de una sentencia de amparo, va a seguir pagando el individuo, la persona física, el funcionario que ejecuta una sentencia de amparo, de su propio peculio. Con lo cual no van a tener el incentivo perverso de decir, bueno, pues yo incumplo y hay los que vienen después que paguen, ¿no? Sí, claro. Como venía en la iniciativa original. Y además se eliminó una cosa que era para mí muy peligrosa,
que era el análisis de oficio de si la autoridad podía cumplir o no material y jurídicamente con la sentencia de amparo. Entonces, vamos a decir que yo soy un funcionario público importante, tengo un muy buen cuate o cuate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le digo, oye, no seas malo, ¿no? Si no ejecuto esta sentencia de amparo, cabe, si la desacato, cabe la destitución y mi inhabilitación, ¿no? Y en una de esas, pues hasta se le da parte al Ministerio Público, cometí yo un delito, y entonces voy a la cárcel. No seas malo, no seas mala, por favor, di que era imposible de ejecutar, ¿no? Así estaba. Tú atraes la competencia, Suprema Corte, y lo puedes decir. O, si tu amigo es el juez de distrito, tu amigo lo dice, ¿no? De oficio. Bueno, se matizó esto mucho, afortunadamente. Simplemente se dice que en el caso de que haya imposibilidad de ejecución, había un cerciorado de ello, pues no habrá lugar a las sanciones por desacato. Yo te diría, Carlos, la verdad, todo lo que hemos visto en el último año, ¿a quién le importa que se acaten las sentencias de amparo en este país? ¿Cuántas sentencias de amparo se dictaron contra la reforma judicial? ¿Y qué hizo el Poder Ejecutivo? ¿Qué hizo el Poder Legislativo? ¿Qué hizo el propio Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura? Se las brincó, literalmente. Sí, claro. Ignorarlos, absolutamente. Así es. Entonces, bueno, pues victoria pírrica, ¿no? Quitaron la expresión de la ley de amparo como graciosa concesión, pero vamos a seguir en ese ámbito de incumplimiento de sentencias de amparo que es tan grave. Ahora, en materia fiscal, que de por sí el amparo ya fiscal no perdía, pero perdía, y la verdad es que las anteriores integraciones de la Suprema Corte le dieron al traste al amparo tributario. Hay que decirlo, no es la 4T. De hace tiempo ya venía el asunto en que el fisco ganaba una y otra vez. Pero ahora se establece una disposición, otra vez, ridícula a mi manera de ver. Si tú te defiendes contra violaciones al procedimiento económico coactivo, es decir, aquel por el cual te cobran y te determinan y te cobran impuestos, ¿no? Y luego te los ejecutan, todo lo que tú impugnes en materia de amparo se irá hasta el momento mismo de la convocatoria, el remate, la pública moneda, es decir, hasta la subasta de tus bienes, hasta que se convoque. Y ahí sí ya puedes presentar el amparo y ya analizará el juez de amparo si hubo violaciones. Y tú dime, si ya el daño está hecho, ya subastaron tus bienes. O ya los están subastando, ¿no? Sí. Casi digo yo que tienes que ir ahí a la casa Morton con tu... Sí. Yo también le voy. Oiga, yo... sí, vendido al señor. No, es un amparo. No estoy haciendo una puja. Bueno, eso se establece en materia fiscal. Tú dime, después de 2-3 años, en donde además tuviste que garantizar el cumplimiento del crédito fiscal, ¿qué va a quedar de ti al momento de la convocatoria, la subasta? Pues ya prácticamente nada. Tus abogados, insisto, carísimos, amparistas, penalistas, fiscalistas, carísimos, ya te desplumaron, ¿no? Sí. No tienes dónde, literalmente, descansar la cabeza, ¿no? Mucho menos esconderte. No, es que hay grandes contribuyentes que se han burlado de la autoridad y han hecho del juicio. Pues sí, estamos pagando justos por pecadores, ¿no? Pero además pero estos cuates que se burlan la ley, sí tienen el recurso para pagarlo. Sí. La persona de a pie que va a salir afectada no lo tiene. Exactamente. Lo desprotegiste a él, no al grandote. Por supuesto, ¿no? Y lo mismo en cuanto al el congelar las cuentas que hace la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Lo mismo. Oye, pues sí, pero entre que son peras o son manzanas, ya me congelaste las cuentas, me garantizaste un mínimo vital que pues ahí va a quedar a juicio de los jueces de la 4T, y pues en lo que se resuelve mi amparo, sin suspensión, pues ya me morí de hambre. Sí, claro. No tengo cómo disponer de mis medios, ¿no? Que ojo, se presumen lícitos, porque esta tendencia tan angloamericana, no tan estadounidense, de presumir la culpabilidad en las cuestiones financieras es nefasta. Y en un país que no tiene las garantías de procuración y de administración de justicia, que sí se tienen, por lo menos medianamente en los Estados Unidos, tú dime, ¿qué peligro es ese, no? Enorme. Entonces, otro incentivo perverso que juega a favor de la autoridad. El que diga que como dice la Presidenta de la República, que esta reforma tiende a proteger de manera más eficaz los derechos de las personas y que es una reforma pro persona, está diciendo una inexactitud. En realidad es pro Estado. Claro.
Si fuera pro societate, bueno, pues ahora es en favor de todos, ¿no? El interés colectivo. No, pero es claramente en favor de la autoridad, ¿no? Para recusar, esta es otra cosa aburridísima de abogado, pero voy a tratar de hacerlo ligero. De explicarlo, porque además es importante. Tiene que ver con la justicia imparcial. Ajá. Exactamente, mi querido Carlos. Antes tú podías llegar y recusar a un juez de cualquier nivel, incluidos los del máximo tribunal, y decir, oye, el señor tiene un interés, es amigo de mi contraparte, o es enemigo mío, o ¿no? Participó como funcionario público en tal o cual asunto. No puede conocer de esto. Bueno, ahora la ley de amparo va a decir, ojalá la paren en diputados, decirlo, ¿no? Pero muy probablemente no. Y ahora la ley de amparo va a decir que si tú recusas a un juez y el juez se da cuenta de que lo estás recusando para dilatar o alargar el procedimiento de amparo, o bien para que no conozca de cuestiones accesorias, ya me dirás tú después de lo que he tratado de explicar qué es accesorio. ¿La suspensión es accesorio? No es principal en un juicio de amparo. Principal. Pues sí, pero claramente se están refiriendo a la suspensión como accesorio. Entonces no va a proceder la recusación. Y va a conocer el juez que puede ser tu máximo enemigo, ¿no? Que puede haber dictado el acto antes de ser nombrado juez. Sí. Ahora que los elegimos, ¿no? Muy democráticamente, pues igual y el día de ayer, un día antes de la elección, te tomó un permiso, ¿no? Te revocó un permiso o una concesión. Y luego va a conocer y tú no lo puedes recusar, que porque lo único que quieres tú, abogado huizacher, es dilatar el procedimiento, o que no conozca de las cuestiones accesorias, cuando tu interés es que no conozca el fondo, ¿no? Claro. A ese nivel, e insisto, incluye a los 9 ministros y ministras de la Corte, incluye a los 5 magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina, ¿no? A todo lado. No puedes, en realidad la recusación no va a tener fuerza. Otro incentivo a favor de la autoridad. Que además viene presumiendo mala fe del ciudadano, ¿no? O sea, no buena fe. Claro. Y la verdad, los abogados, pues en general, no somos de buena fe, ¿no? Pero no es la forma arruinando al cliente del abogado y al justiciable en general. Claro, porque tus medidas no están resolviendo el problema, lo están agravando. Exacto. Y yo, además, viendo pues todo este proceso que vimos pasar hace unos días, el problema, y yo digo, ese último clavo del ataúd que pusieron al final de rapidito, y la retroactividad, que, o sea, a mí me parecería, si estuviéramos 5 años atrás, que sería inconstitucional a todo lo que da, pero que ahorita, pues, no, ya, vamos a hacerlo retroactivo. Tú imagínate que alguno de los gobiernos de la transición de la democracia, los dos del PRI, los dos del PAN o el del PRI, en el periodo de la transición, es decir, antes de la cuarta transformación, se hubieran aventado ese tiro. No. ¿Te imaginas? No. ¿Cómo? Escándalos que hubieran. Bueno, lo que habría dicho el propio líder de la oposición, ¿no? Y además, en ese momento, con toda razón. Sí. La irretroactividad de la ley en perjuicio de los ciudadanos tiene que ser un principio básico. Bueno, pausa. Vamos a explicar un poco al tema de la audiencia. ¿Qué es la retroactividad? Sí, las leyes están hechas en general para que en el momento en que entran en vigor, pues produzcan todos sus efectos. Lo que pasa es que hay algunos efectos que pueden ser perniciosos para derechos que obtuviste antes de que entrara en vigor esa ley. Y entonces lo que el artículo 14 de la Constitución te dice es que en perjuicio de persona alguna, así dice, de cualquiera, no puede dársele un efecto retroactivo, es decir, retrotraer los efectos a cuestiones que ocurrieron antes de la entrada en vigor. También es cierto que nuestros tribunales, antes de la reforma judicial, antes de que eligiéramos a nuestros prohombres y a nuestras promujeres, popularmente, antes de que tuviéramos la democracia más desarrollada del mundo, bueno, ya habían salido los tribunales con la sandez, porque eso es, de que en materia procesal esta irretroactividad no debe entenderse como lo establece el artículo 14. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes ciertos derechos adquiridos si cumpliste una etapa procesal. Pues si ya pasaste la siguiente etapa procesal, esos derechos ya no existen. Entonces sí te pueden aplicar la nueva ley, aunque sea en perjuicio tuyo. Insisto, si es un criterio anterior, pero qué ganas de llevarlo a la ley. Sí, claro. Pues es un criterio claramente equivocado, claramente restrictivo de derechos fundamentales. Sí. Bueno, vamos a los temas que hemos mencionado de perversión, de incentivos perversos. ¿Okay?
Tú ahorita todavía te puedes defender contra un crédito fiscal que te pusieron malamente en cualquier etapa del procedimiento. Pero como ya por este primero transitorio de la reforma de la ley de amparo se dice que se te aplicará retroactivamente el nuevo procedimiento, las nuevas disposiciones y se del presente decreto, que además ya lo habían quitado después del remedio de Parlamento abierto. Le dijeron, oye, ¿ya viste? Y entonces salió un senador con que no, ¿cuál quitarlo? Y el albazo, y lo metió al dictamen como una reserva. Y lo votaron los senadores. Los dos senadores oficialistas que habían estado en contra de esto, pues no quisieron votar, se salieron. Sí. ¿No? Pues, la verdad no quiero ser tan contradictorio, ¿no? Pero todo lo demás lo votaron del oficialismo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? No, pues como sí tienes todos los derechos de la primera etapa del juicio de amparo, ¿no? Por poner un ejemplo, se te admitió a trámite tu amparo, ¿no? Pero ahora sí ya espérate, ya no te voy a recibir tus agravios, ya no voy a oírte, espérate a la convocatoria, a la subasta de tus bienes. Porque dice el primero transitorio que ya te voy a poder aplicar esa disposición. Absurda, ¿no? Bueno, entonces tú dime si no hay retroactividad en perjuicio de una persona. Pues sí. ¿Cómo sí puedes aplicar retroactivamente? En beneficio. Eso sí se vale, pro persona. Sí. Pero en perjuicio no. Y esto es la materia fiscal, ahora vete a cosas más delicadas. La materia penal, sí, la materia familiar, ¿no? Sí. No, pues, ¿sabes qué? ¿Cuántas suspensiones podrían revocarse? Dijo la senadora Alejandra Barrales del Movimiento Ciudadano, y todo el mundo la tildó de exagerado y de escandaloso. Dice, hay 700,000 asuntos pendientes, sub judice, en materia de amparo. Esta reforma puede afectar esos 700,000. Ponle que no sean 700,000, ponle que sean 200,000. ¿No? Y entonces, que te revoquen la suspensión, pues porque ya está en vigor, y entonces ya analizo yo en plenitud de jurisdicción, yo, juez, magistrado, ministro, electo por el pueblo, me pongo a analizar si se violenta el interés público, el orden social, el orden público, todo esto, estas partículas a las que me he referido, que además pues pueden tener interpretación de chile dulce y de Matex. Sí, claro. Que lo que yo entienda por interés social probablemente no es lo que entiendas tú, ¿no? Y como la definición no está bien dada, ¿sí? No importa. Te lo revoco porque dice el primero transitorio, ¿no? Sí. Entonces muchas personas han dicho, están exagerando, sí hay marco para que el juez interprete. Te pregunto, mi querido Carlos, y le pregunto a tu auditorio, ¿qué juez? ¿Los que elegimos en el vodevil ese del 1 de junio? Que fue una auténtica ópera bufa. Supuestamente elegimos el 10% del padrón, el 8%. Esos son los jueces en los que vas a confiar, que como decías, no tienen preparación, en las más de las veces están improvisados. A ellos les vas a confiar que determinen qué es interés público, qué es orden social, qué es interés legítimo, ¿sí? Cuando hay un agravio diferenciado de otro. Otra cereza del pastel que está pasado desapercibido porque no está en la ley de amparo. Te quitan un recurso bastante efectivo en materia de créditos fiscales que se solventaba, o se sigue solventando hasta que la Cámara de Diputados se pliegue a los deseos del oficialismo, pero todavía está ahí el recursito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la verdad es que funciona, lo quitan y entonces ahora te dicen, ¿quién es expedita la vía del amparo? Pues sí, maestro, pero con el amparo que ya vulneraste de esta forma, ¿no? Que lo hiciste inútil, inocuo, y además con los jueces que dizque elegimos el 1 de junio. Claro. Yo prefiero quedarme con mi recursito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Sí, claro. Pero ve cómo todo está estratégicamente resuelto para no afectar a la autoridad. ¿A cambio de qué? Es que ya el juicio de amparo se va a poder tramitar en línea. Las notificaciones van a ser virtuales. Hombre, muchísimas gracias. Eso bastaba una circular del órgano de administración judicial, ¿no? No todo vericueto de reforma de la ley de amparo tan preocupante. Claro. Me dirás tú, bueno, pues vamos a impugnar, ¿no? Un amparo contra leyes. No, pues ya no. ¿Qué van a hacer? Y se ha discutido si la ley de amparo, que forma parte del bloque de constitucionalidad, es o no impugnable a través del propio juicio de amparo. Sí, no, o sea, me amparo contra el nuevo amparo. Exactamente. ¿Cómo funcionaría? Pero podríamos intentar. ¿Quién va a resolver esos amparos?
Pues los mismos jueces. Vuelvo al tema, ¿no? Sí, se vuelve este círculo vicioso. Y a los que no puedes recusar, con las limitaciones que te he dicho, ¿no? O sea, tú no le puedes decir, oye, mi contraparte es el que financió los acordeones en donde apareces y por los que votaste. Hay pruebas de que él fue a pagar la impresión de esos acordeones, como las hay. ¿Sabes qué? Te recuso. No. Lo que tú quieres es dilatar el procedimiento. Tú estás actuando de mala fe. Esos, señores, serían los que juzgarían si la nueva ley de amparo es o no constitucional. O sea que, fíjate, el tamaño de la crisis constitucional en la que estamos. O sea, en resumen, tenemos unos jueces que no tienen la capacidad para responder a las definiciones dadas que no están dadas. Técnicamente. El gobierno de izquierda, que debería de procurar ayudar a la persona de menor recurso, es el primero que la está afectando. Así es. Y tenemos un círculo vicioso jurídico en donde no hay un funcionamiento en casi ninguna circunstancia. Y ahora, con el nuevo tipo de amparo, no solamente desproteges a todos, sino que refuerzas al Estado en una protección total. Tal cual. Y los cínicos, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Los que tenemos mayor edad. Pues así era antes. No pasa nada de ser México de los 50, de los 70. Realmente queremos volver al México de los 50, de los 70, en donde don Pablo González Casanova decía, bueno, qué pésima democracia tenemos, pero por lo menos tenemos el juicio de amparo. Ahora ya ni eso. Ya ni eso. Porque ya ni democracia, ni juicio de amparo. Exactamente. Y yo agregaría tu estupendo resumen, que también un gobierno de izquierda no se preocupa en absoluto por los derechos sociales. ¿No? Claro, porque además así, en la otra área, tenemos una, digamos, procuraduría. Bueno, no procuraduría, es la Fiscalía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desaparecer. Sí, que no, nadie sabe qué pasó. Este tipo de cosas no dicen nada. Sí, claro, y de Rosario, nada, así. Desapareció. No sabemos, y además, de por sí ya teníamos un México en donde, digamos, teníamos problemas con los derechos humanos, y ahora, no, el tema ya desapareció. Sí, señor. Por ese lado, ¿no? En el caso de las fiscalías, de la Procuración de Justicia, de la justicia local, pues ni se diga, ¿no? La justicia en los estados. Pero además, cosas delicadísimas, las medicinas, el desabasto de medicinas. No, pues, como te causa una lesión que no es distinguible de la lesión que me causa a mí, ¿no? La falta de ibuprofeno en las clínicas del Seguro Social, pues entonces no procede. Y entonces hagamos la comunidad de los lesionados por la falta de medicamentos. Que no van a tener acceso al juicio de amparo porque no está diferenciada su lesión respecto de la de los demás. Y ya. Sí. Entonces, a menos que tengas una de estas enfermedades que se da una vez. Entre 10,000 millones. Y sí, literalmente 10,000 millones, porque cuando dice diferenciada del resto de las personas, pues tienes que incluir a las 8,000 millones de personas que somos, ¿no? Pues sí. Bueno, entre 10,000 millones. Si no, no va a proceder tu juicio de amparo contra la falta de abasto de medicinas. Y me digan, qué exagerado, esto un juez lo puede interpretar. No, primero, ya redujiste en la reforma judicial el ámbito de interpretación de los jueces hasta niveles ridículos. Los obligas a aplicar la ley en sus términos. En términos prácticos, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Pero segundo, ¿tú crees que estos jueces tienen incentivos para fallar en favor de la persona y no del Estado, Carlos? No. Pues si ellos ya saben que se están jugando el puesto, que les puede caer el Tribunal de Disciplina, y además que dentro de unos años van a enfrentar un proceso de reelección. Que además es lo que se habló en un principio del Tribunal de Disciplina. No es un tribunal de disciplina, es un tribunal que te determina respecto a una incidencia de un ejecutivo si te quedas o no te quedas. Magnífico, tal cual. Es un tribunal que te dice, oye, tu sentencia no nos gustó. Adiós. Interpretación no es la que nosotros tenemos. Sí, fuiste electo. Y bravo, pero ya no me gustó como lo hiciste. Exacto. Oye, por cierto, ¿quieres ser reelecto? No dictes esa sentencia, no concedas esa suspensión. Acuérdate quién es el que te podría poner en el acordeón. Porque, oye, el interés público. Exacto. Lo que sea que signifique. Exactamente. No estás violando el interés público. Entonces, no hay incentivos para una independencia judicial. Sí, claro, que además este es otro problema, ¿no? Cuando tú estás poniendo este interés público es pues, lo que le interesa al Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues el Ejecutivo. Ahí viene en la ley de amparo una definición de interés público, de orden público, de interés social y de orden social, que dices, híjole, es un cantinfleo absoluto. Sí, claro. Porque más estas cosas la verdad es que solo se pueden determinar en el caso concreto.
Y para eso requieres un juez imparcial con un criterio técnico y ético bien definido, ¿no? Si no lo tienes, si no tienes los incentivos para que esto ocurra, si está pensando en su reelección, en no molestar al que te puede incluir o dejar de incluir en un acordeón, pues tú dime qué definición de interés público vamos a tener, ¿no? Pues así las cosas. Qué preocupación. Pues sí, pero bueno, no quiero yo arruinarte una etapa que tiene que ser la más feliz de tu vida. Pero bueno, tenemos que ver la cosa con realidad. Y un poco, pues sí, ¿no? O sea, no deberíamos de conformarnos con un México de los 50. O sea, ya habíamos avanzado todas estas 6, 7 décadas como para ahora conformarnos con, bueno, pero ya lo vivimos. Me parece un pésimo argumento. ¿No? O sea, ya. Bueno, pues hay que influir ahora sí que en cada uno de nuestros espacios. Sí, señor. Y ahora recuerden, prepárense, infórmense, influyan.